Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estudiando nuestro curso bíblico sobre el primer libro de Samuel, capítulo 19. Hoy especialmente queremos subrayar el versículo 12 de este capítulo. Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Entonces la ayuda, véala ya sea ahí, la verdad, aquí subrayando este versículo 12 del capítulo 19 del libro de 1 Samuel. Cómo su esposa Mical le va a ayudar a poder ponerse a salvo. Ve palabrita, ve lleva para cuestiones hija ella para que pueda David ponerse a salvo. Nosotros ya conocemos en general y estamos estudiando en este capítulo 19. Primero había una intervención, incluso del hermano, ¿verdad? De Mical, porque es Jonatán, hijo de Saúl. Y Mical también es hija de Saúl. Ya el primero que interviene, que era muy amigo de David, entonces interviene y se encuentra con David primero y le avisa: mi padre Saúl intenta matarte. Y su propio amigo Jonatán. Con Jonatán también hay una amistad muy interesante. Después de haber, dice, matado a Goliat, ahí recién aparece por primera vez la figura también de Jonatán en este encuentro con David. En el capítulo 18 habíamos nosotros leído y estudiado esto. Versículo 2 dice: Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y versículo 3 dice: y Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Bueno, todo eso nosotros ya hemos reflexionado, ya es es una forma de decirnos que Jonatán no es simplemente un amor porque le ama y porque le ama porque es su amigo, sino que aquí hay una sinceridad también en Jonatán, oye, esa cuaja, que David es una persona con capacidades, con valores, con cualidades que incluso están por encima de él. Pero recuerden que Jonatán, al ser el hijo primogénito, es decir, según la dinastía, el hijo de Saúl, Jonatán, el primogénito, tendría que ser el rey. Sin embargo, Jonatán, al darse cuenta
que David es una persona que vale mucho más en cualidades, en riquezas, en forma de luchar, etc. En el estilo de preocuparse también por el pueblo, es capaz entonces de salir de ahí al frente. Entonces, él se da cuenta y le ofrece el mismo. Entonces, y David, bueno, yo te doy esto. Su indumentaria, dice incluso. Le da todo, le da la espada, le da, ¿qué otra cosa? Le da el manto, la indumentaria, la espada, el arco, su cinturón. ¿Qué significaba todo eso? Y eso significaba la misma realeza. Es lo que le pertenecía a Jonatán. De cierta manera, ya desde ese primer encuentro en que Jonatán, de una manera tan espontánea, pero de una manera también muy entendida, le ofrece y le dice a David, vos sos quien tenés que estar al frente del pueblo. Daishe, delante de Baleagina. Y aquí por otra parte, todo lo que viene a continuación, desde el versículo 6 del capítulo 18, vemos una gran celosía y vemos una gran envidia de parte de Saúl con respecto a David. Y el beneficiario en realidad era siempre Saúl, ¿verdad? Porque David estaba luchando y estaba a favor del pueblo de Israel, pero Israel era conducido por su tendotán. Más bien la tendotán en ese momento, era la tendotán en Saúl. El triunfo de David repercutía para la realeza de Saúl. Si David era simplemente ya su pepecha peña de nieve, diste en vivo ahí, ¿verdad? Él estaba ahí al servicio del rey. Pero por el hecho de que era David el que iba a luchar y que tenía siempre los grandes triunfos, entonces la gente, así como Jonatán también, se dio cuenta enseguida y le dice, no, David, de la reñimoya cutendo taisamo. Aquí te doy el manto de mi indumentaria, también la espada, el arco, el cinturón, amén, y esto era de la realeza. Esto es lo que significaba para Jonatán en ese momento ser el futuro rey. Pero con amén, bueno, entonces estos dos elementos son importantes, estas dos figuras, cómo se van presentando. Y ahora de nuevo este segundo atentado, imagina. De nuevo ese atentado, un nuevo atentado de Saúl contra David, ya se llama en el capítulo 19, del 8 hasta el 10. Volveremos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra
Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad comenzó el 4 de octubre. El primer día el Papa, el secretario general y otros líderes sinodales pronunciaron los discursos de apertura de este acontecimiento histórico, en el que más de 50 mujeres participarán y votarán por primera vez en un sínodo. Qui appare anche l'unità del popolo di Dio con i suoi pastori. Per la prima volta sono presenti sorelle e fratelli non insigniti dal munus episcopale, laiche e laici, religiose e religiosi, diaconi, presbiteri, che non sono più eccezioni alla norma, ma sono membri a pieno titolo dell'Assemblea. En pequeños grupos, los más de 360 participantes comenzaron a trabajar en el Instrumentum Laboris. Este documento se realizó a partir de la información y los temas recogidos en las asambleas locales, regionales y continentales de la primera fase del sínodo. En Roma, a lo largo de las próximas semanas, los participantes seguirán reflexionando entre ellos sobre el contexto actual en el que la Iglesia vive y lleva a cabo su misión. Cada delegado o miembro nos hemos dividido en diferentes grupos, según el idioma. Se animó a la gente a compartir sus experiencias durante el proceso sinodal que hubo antes de venir aquí. A lo largo de estas 4 semanas, los grupos se centrarán en 3 cuestiones prioritarias señaladas en el Instrumentum Laboris: comunión, misión y participación. Del 9 al 14 de octubre los participantes hablarán sobre la comunión. En concreto, reflexionarán acerca de la búsqueda de una unidad que abrace la diversidad sin borrarla y viceversa, una diversidad que ayude a la unidad. En la segunda semana, del 16 al 21 de octubre, el tema será la misión. Los grupos dialogarán sobre la naturaleza misionera de la Iglesia y cómo puede reconocer y valorar la contribución que cada bautizado puede ofrecer en la misión. El objetivo es valorar las distintas vocaciones que hay y cómo impulsar su naturaleza misionera. La última semana, del 23 al 29 de octubre, la última prioridad será cómo hacer que cada miembro de la Iglesia se sienta protagonista y favorecer su participación en la evangelización. Por ello, en el sínodo en esta ocasión hay más laicos y mujeres que nunca. El Instrumentum Laboris describe estas 3 prioridades como las características de una iglesia sinodal. Estos rasgos también pueden verse claramente en la iglesia primitiva. En los Hechos de los Apóstoles, los discípulos, a pesar de sus diferentes personalidades, dones y carismas, durante el Concilio de Jerusalén consiguen tomar decisiones y mantenerse unidos. Para ayudar a los participantes en estos encuentros y seguir la idea del Papa, cada día de la Asamblea se inicia rezando para fomentar un ambiente de reflexión. Para ayudarnos a ello, en las próximas semanas viviremos otros momentos de espiritualidad común y cada día podremos celebrar juntos la Eucaristía al lado, en la Basílica de San Pedro, por la mañana, antes de comenzar nuestras sesiones. El 29 de octubre, esta fase del sínodo sobre la sinodalidad se clausurará con una misa solemne en la Basílica de San Pedro.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En Antiguo Testamento estamos reflexionando sobre este capítulo 19, los versículos que van desde el 11 en adelante, pero sobre todo hoy subrayamos de nuevo y queremos mirar un poco cómo es que justamente Mical, la esposa de David, la hija de Saúl, sin embargo le ayuda a David para que se ponga a salvo. En el 12 dice, Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Siempre es una situación bastante complicadita, no es fácil. Hija del rey, Mical dada a David. David, por otra parte, es esposo de Mical. Bueno, entonces bien complicada la situación. Y entonces nos dice aquí que ella salvó a su esposo David, porque Mical era la hija de Saúl, así que esto fue un conflicto de lealtades para Mical. Atención, aquí estamos entrando en un conflicto de la lealtad. ¿Lealtad a quién? ¿A su padre? Saúl. Pero por otra parte también lealtad a su esposo David. ¿En qué situación nos encontramos? ¿A quién vamos a apoyar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, no es fácil. Entonces, este conflicto de lealtades para Mical debería actuar de acuerdo a los intereses de su padre o a favor de los de su esposo. Pregunta crucial, pregunta que tenemos que responder. Aquí ella tomó la decisión correcta y apoyó a su esposo David. Decimos que es la posición correcta, el hecho de apoyar a su esposo. Y claro, nosotros ciertamente que conocemos y sabemos todo lo que va pasando por todas las narraciones que estamos estudiando y estamos viendo. Y sobre todo ya pillamos allí cuál es el corazón de Saúl en el fondo, ¿verdad? Saúl absolutamente no se está dejando mover por la fuerza, por el espíritu del Señor, o por lo menos por el espíritu positivo, vamos a decirle. Incluso dice el espíritu malo del Señor se apoderó de Saúl, ¿verdad? Y es ahí donde él comienza a reaccionar. Pero es hoy de no, y ahí llama hoy, o veñe ame, o ve ya puto ume, o hoy peje coebe. A pesar ñamindu ua eina, el ñamindu guay vaya hoy ñamindu uina. Y más todavía porque concretamente nosotros sabemos eso, ¿verdad? No sé si Mical sabía eso. Tal vez sí, ¿verdad? Porque si David es el esposo de Mical, hombre, ñemondría y David va y con los llevos de hace yucase, hombre, coge y verá, las envíe coge, David. Landeru, a ver, ojalá se corre, será hace yucase, imagínate un poco. Y entonces la otra seguramente que también queda perpleja, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con papá? Así también como Jonatán ya anteriormente, al inicio luego del capítulo 19, mira ya esa pama. Y él dice luego, incluso le dice a David, pero donde mientras tanto es caliente. Mi padre Saúl se va y le dice, intenta matarte por la mañana, retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Amombe, utandeja, etande, va para la coajina, va para la cheruña, pero máquina, va para la recoape, iñacame,
Entonces, bueno, así entonces Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti, pero directito y ella ve Jonatán hoy y le tuve. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. O sea, Jonatán tiene un corazón demasiado abierto, un corazón demasiado generoso y un corazón que prácticamente se desliga de todo lo que es simplemente el poder por el poder. Es interesante, ¿verdad? Como ejemplo para nosotros, porque a veces que el libro de Samuel es un libro político, que tiene que ser un libro que nos haga reflexionar a un nivel político, el cómo ponernos al frente del pueblo. Y aquí hay una gran sinceridad de corazón, es decir, la palabra se llama honestidad. Esa es la honestidad. Mirar, ver, reconocer, saber cuál es la realidad. Porque ñandeo vea la faltaña de faltaña de la honestidad la lleva. No somos honestos. Y entonces por eso, por una parte, el que se pone al frente, viene candidatado hoy a llevar, no son honestos consigo mismos. Porque ellos mismos saben que no se están jugando por el pueblo, ni se van a jugar por el pueblo. O sea, desde un vamos, y esa es falta de honestidad. Y eso es lo que hay de un vamos a Huilla. Pero por otra parte también el pueblo. Porque el pueblo tampoco es honesto. Y porque sabe muy bien. Ya hay cuá, más para la ñamoita y una peña de renón de lleva. Y no somos honestos porque la peña de ñamoy y beber. Un mí no merecía o yo beber o hija. Bueno, qué lindo que es este libro, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos llega. Y sobre todo, todas las verdades que nos va transmitiendo. El que tenga oídos que oiga y oiga el Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda, sobre todo a hacer un camino siempre de santidad. A través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 1 del 1 al 7. ¿Qué es lo que San Pablo le quiere presentar a la comunidad de Roma por primera vez? Pero Ojaísh Becuera y les dice qué es lo que yo conozco, qué es lo que yo pienso y cómo yo creo y me afirmo en el Señor. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena nueva de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne y constituido Hijo de Dios, con poder según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes que han sido llamados por Jesucristo. Ojalá y saludos y nos pegamos un San Pablo, qué hermoso y qué lindo. Lo primero, queridos amigos, que tenemos que subrayar aquí es justamente el hecho de sentirse servidor de Jesucristo. Servidor. Queridos amigos, haya primer mensaje mañana en Guanajina, cristianos haisha ñandeña y mejina peña de Yarapope lleva. Tembiguay ñande Yarapope oiko y shubiha oiko ana ñande jehuia. ¿Para qué, queridos amigos? Justamente para ser apóstol
y elegido para anunciar la buena nueva de Dios. Apea, Umaiteo y Bañas en Dúa, pues, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jacoanga, oye, ya pues, oye, cumplima, peñan de Yarare, Jesucristo, que dio su vida, nos enseñó, y sobre todo, que murió por nosotros, pero que ha resucitado, y esa es la fuerza que nos mueve a nosotros en Iñan de San Pablo. Queridos amigos, pidamos esta gracia también, primero para nosotros, así como Pablo, pero luego para expandir. Dice también, para los paganos, es decir, para todos. Es lo universal. Dios tiene que reinar en el corazón de todos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz.
te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Aquí nosotros subrayamos principalmente ante esta situación por la que está pasando David, que es perseguido, podemos decir ya aquí, ¿verdad?, por su propio suegro, el rey de Israel, a pesar de que su cuñado, ¿verdad?, Jonatán en este caso, ya procuró ayudarle. Oye, Emma y tú Andy, curia lleva eso, y con los ya por ahí a llevar la Neyer, no llevé la piscite, la trataba ahí, ¿verdad? Él siempre procuró, dice, traerte grandes beneficios y siempre lo hizo. Coabeatu lleva Tajirama, es decir, Mical, que también se pone, ¿verdad?, y le salva a su propio esposo ante su papá. Bueno, pero en el 12 justamente vamos un poco más, porque Mical le ayuda verdaderamente entonces. Decíamos que había un juego aquí de la lealtad, dos lealtades. O soy leal a mi papá o soy leal a mi esposo. Ciertamente que si miramos un poco del libro del Génesis, Pepe Goñandé ya oía en un momento Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, eso podemos mirar un poco solamente para ubicarnos y saber lo que significa en ese momento la lealtad al esposo, el ser una sola carne. Pero también nosotros no podemos mirar simplemente esta ley como tal, sino que también tenemos que mirar la actitud del mismo Saúl. Y antes por lo menos llegó por ahí, esa para hoy tú. Mical, y bueno, tal vez por ahí, como personaje dentro de ese ambiente, tal vez no conocía bien lo que estaba sucediendo. Pero un mena pedir cuama y ojo, porque ojalá jungo en la imena, oye monguetana, algo gato, la imena, andicuría lleva. Homene y menos vos a Moisés, David también seguramente que le fue comunicando. Ape, ñande anda ya de coibe parte, ñande con añe por un tema ya por la ñande fantasía y mía lleva lo que pudo haber sucedido también, ¿verdad? Que David mismo le iba comentando a su esposa, oye, Julan de Landerube lleva, si yo casé a la cuenta, imagínate, ¿no? Shenaan con la lanza, me quiso tener clavado contra la pared con la lanza. Hacia allí traen que pagan bopuina, güey, bopucho en la música mina, güey. Ahí vas a ver.
Justamente cuando yo estaba en ese momento más concentrado en la cuestión musical, menos mal, la Yequisu ya llevan a sellar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya podemos nosotros suponer un poco, ¿verdad? Hacer un poco ya de fantasía también, pero esa es la realidad. Seguramente que le contó, ¿verdad? Y por eso es que David también, después de haber contado todo esto, tiene la posibilidad de que su esposa se ponga a su lado. Mical entonces se da cuenta, y ahora cuando en ese versículo 11 nos decía que Saúl, es decir, su papá, había enviado unos emisarios a su casa, claro, para vigilar y darle muerte, entonces claro que ella también está entendiendo. La semana ella que la David ella que era en la inventante a cuejinar, sino que haga Ceresaro vivemos ella se va con el soldado fuera con olla boina o rodea para la ceroga y lleva. Esto quiere decir que hay algo. Entonces ahí se despierta y le dice, che, David, Mical, su esposa, le advirtió, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Haga tú, y pues vente más, o intuya la cuña como yo, o intuyo, oye, esa cuamo enseguida, lleva. Meneñe, pues una vez ante estas dos lealtades, porque tenía que jugarse. O se jugaba con papá o se jugaba con su esposo. Pero aquí entonces, como decíamos, bueno, desde el Génesis podemos entender eso, pero no es ahí lo peañante, sino que aquí también miramos lo que decíamos anteriormente con respecto a la honestidad. Esto puede ser honesto, porque todo lo que es maldad, todo lo que es envidia, todo lo que es celosía, ¿de dónde surge? Y justamente por ese deseo nuestro de querer apoderarnos de algo que verdaderamente no nos corresponde. No nos corresponde. Y aquí podemos entender eso. Le advierte, ¿verdad? Le advierte por eso, por esa situación. Porque como ella página Jeruda, lleva a decir lo que hace Saúl, no va en concomitancia con aquello que él está representando. No puede ser. ¿Por qué? Porque las acciones de David siempre reportan beneficios. Ojo, oye, Pola y Poná lleva, ojo, ahora con los grandes triunfos. Por eso es que ya Jonatán también le hizo esa pregunta, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin ningún motivo? Saúl hizo caso a Jonatán, ¿verdad? Le hizo caso. Él había pronunciado este juramento, por la vida del Señor no morirá. Y por oye, yo estaba en el campo y eso mismo le va a comunicar. O papá me viene, papá, ven, arrepentimos, pero se dan cuenta, queridos amigos, cómo es la cuestión de la envidia, la maldad y la celosía. Upralo y cualle venían de dejar llevar. Reiba y shalañañe, reiba y shalaña promete. Porque peado y que llegue, venían de peado lleva. Oye, pues no. O carcomí, y eso es lo que después nos hace actuar de una manera negativa contra los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ese 27 de diciembre de 1673, fiel a la promesa que le había hecho de adorarlo todos los jueves entre las 9 y las 12 de la noche, la hermana Margarita María Alacoque ya llevaba 2 horas arrodillada en la semipenumbra de la capilla del convento, orando y meditando sobre la agonía del Salvador en el huerto de Getsemaní. De pronto la puerta del sagrario se abrió y de su interior surgió, en medio de una inefable luminosidad, nuestro Señor Jesucristo, quien, señalando su pecho,
le mostraba su radiante corazón rodeado de llamas, circuido por la corona de espinas, una cruz enclavada en la parte superior, y de la herida causada por el lanzazo vertía gotas de sangre. Ella, estupefacta, se frotó los ojos como para descartar una alucinación y, pues entendiendo que tenía que superar cualquier duda, el Señor le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a la humanidad y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme». Y le explicó que la mejor manera de hacerlo era fomentando la devoción del Sagrado Corazón de Jesús e instituyendo una fiesta en su honor para celebrarla el viernes siguiente a la de Corpus Christi. Al replicarle ella que siendo tan pequeña e indigna, ¿cómo podría hacerlo? Entonces él la miró con ternura y de su corazón surgió un rayo que fue a clavarse en el de la hermana Margarita María Alacoque y la tranquilizó diciéndole que con esa llama, símbolo de su amor, lo conseguiría. Y a continuación se desvaneció. Margarita María Alacoque, nacida el 22 de julio de 1647 en Borgoña, Francia, a los 4 años, sin que nadie se lo recomendara, hizo votos de castidad perpetua. Y tras la muerte de su padre, cuando ella contaba 8 años, la internaron en la escuela de las clarisas pobres de Chahol, en donde reforzó su vocación religiosa. Desafortunadamente, 2 años después, tuvo que regresar a su casa debido a una enfermedad que la paralizó y la ató a la cama hasta los 15 años. Pero luego de prometerle a la Santísima Virgen que si le devolvía la salud, le entregaría su vida, se recuperó milagrosamente. A pesar de que en varias oportunidades trataron de convencerla para que se casara, y estuvo tentada a hacerlo, por la precaria situación económica de su familia, su determinación fue más fuerte y el 20 de junio de 1671 ingresó al convento de la Visitación de Paray-le-Moniat y a su nombre le agregó el de María en homenaje a la Santísima Virgen. La hermana ya Margarita María Alacoque era la más obediente y dispuesta de las monjas para aceptar todos los trabajos que le encargaran, por humildes o rudos que fueran, pero su arrobamiento la arrebataba y no podía dejar de orar constantemente, por lo cual se distraía, y ello le mereció reprimendas y castigos constantes de sus superioras, que consideraban su desbordamiento místico como una ilusión o patraña para llamar la atención, o en última instancia era un engaño del demonio, y por eso en muchas oportunidades sus compañeras la asperjaban con agua bendita e iban tras ella rociándola y todo el piso por donde ella iba pasando para alejar al maligno. No obstante, su piedad era incuestionable. Los coloquios con Jesús se convirtieron en algo cotidiano y desde aquella noche en la que el Señor le mostró su corazón coronado de espinas, la propagación de su devoción se convirtió en su misión principal. Aunque en principio se opusieron, con el respaldo del padre Claudio Colombier, nuevo director espiritual del monasterio, a quien en una visión el Señor le mostró que la devoción sí era obra suya. Aceptaron ponerla en práctica y pronto se popularizó en todos los conventos de la Visitación. Sin embargo, fuera de esos claustros, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús encontró resistencia, pero Santa Margarita María Alacoque continuó luchando tenazmente y sin conseguirlo, murió el 16 de octubre de 1690 a los 43 años y fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV. Para entonces, ya la advocación del Sagrado Corazón se había expandido por todo el mundo luego de que en 1856 el Papa Pío IX la convirtiera en fiesta universal de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, nos apropiamos de la promesa que el Señor le hizo a Santa Margarita María Alacoque, según la cual el Sagrado Corazón de Jesús bendecirá y protegerá a todos los hogares en donde sea expuesto y alabado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El Papa mantuvo una reunión privada en el Vaticano con el sultán Ahmed Al-Jaber. Es el presidente designado para la COP28, la Conferencia de Acción por el Clima de Dubái. El pontífice ya se refirió a las expectativas de este encuentro. Lo hizo en su última exhortación apostólica, Laudate Deum. En ella el Papa dedica un punto a lo que se espera de esta conferencia por parte de la comunidad internacional en relación al cambio climático. El Papa habló del conflicto de intereses que puede tener Emiratos Árabes Unidos, anfitrión de la COP28. Señaló que aunque ha hecho inversiones en energías renovables, sigue siendo un gran exportador de combustibles fósiles. Esta conferencia de la ONU reunirá a más de 140 jefes de Estado de todo el mundo para dialogar sobre los problemas relacionados con el cambio climático. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos con la intervención de Jonatán a favor de David. Luego hay un atentado de nuevo contra David. Después de que supuestamente, recién estábamos explicando y estábamos viendo, de que había una cierta conciliación a Tecu Saúl, o en duda de cuál en duda y Shacurí, a Jonatán. Después que le hace reflexionar, ¿cómo es que te vas a poner en contra? ¿Qué de malo hizo contra vos? Además, salvó al pueblo, fue el único que fue capaz de luchar contra este gran gigante Goliat, etcétera, etcétera. También hablábamos nosotros de Mical, ¿verdad? Porque también ella como esposa, dentro de sus conversaciones en la intimidad de una familia, en la intimidad de un matrimonio, lleva David, y Mical también, o Juga lleva la imena, o Endú, lleva un o bebé, espera, ya reunimos, ya hay señalé, ya se pesa, me daña, de mañana inventar yo. Y entonces, Pepe lleva un detalle. A Pepe hoy sai, pero me negó David, ya preocupado, y con la nerula ya posee hacer, etcétera, etcétera. Es amiga ainda. Y por eso aquí Mical se juega, ¿verdad? Es una mujer honesta, es una mujer que se juega por su esposo. Ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Luego Mical tomó el ídolo familiar y lo colocó sobre la cama, puso en la cabecera de cuero de cabra y lo cubrió con una manta. Es lo que viene a continuación, ¿verdad? Del versículo 13 en adelante. Lo importante es que Mical avisa a David, ayudó a dar aviso a David. Tal vez vio a los asesinos antes que David y también conocía muy bien el carácter de su padre mejor que David. Tajirán. Mical entonces probablemente se sorprendió menos que David al ver que Saúl había enviado asesinos contra él. Tal vez. ¿Por qué? Porque le conoce a su padre. Conoce y ve también cómo puede reaccionar. En todo caso, imagina, ¿verdad? Intuye, como dijimos, la mujer es muy intuitiva. A ver, Mical, o intuí, o esa, seguramente que vio antes, como dice nuestro narrador, mucho antes, allí se imagina, o intuí, imagina, oye, pero calcular. Al menos en tu movida vehículo y todo lo que David ya le había dicho antes. Entonces David hizo bien en recibir la advertencia de su esposa. O en tu ponalle, o en tu ponalle, le dice así. A veces los hombres son tan tercos y de corazón tan duro que nunca escuchan cómo Dios podría advertirles. A través de las personas que le quieren bien. A través de la persona que está ahí, ¿verdad? A su lado. O vea que muchas veces es así.
Pero aquí en este caso, ¿verdad?, nos muestra cuál es la figura de Mical. Cómo Mical le está advirtiendo, cómo Mical le está diciendo y le está ayudando a David. Si David hubiera ignorado esta advertencia porque no le gustaba la fuente, es decir, quién le estaba diciendo, aquí también David tendría que mirar un poco, ¿verdad? Pero claro, es su esposa, pero por otra parte también es la hija del rey. Pero entonces, sumando y restando, siendo la hija del rey, y ahora se está jugando a mi favor, y por algo debe ser entonces. Y si es la hija del rey, y me está diciendo esto, por algo lo está haciendo. Quiere decir que hay una honestidad de parte de ella y una lealtad también de parte de Mical. Porque si quería jugarse a favor de su papá, voy a ayudar a entonces, para aprovechar de la situación, para poner que no sé, David, a través de sus esposas, si David hubiera ignorado esta advertencia que le gustaba la fuente, podría haber terminado muerto, y cierto, podría haber terminado muerto. Y descolgó entonces, por lo tanto, y aquí viene la ayuda concreta, ¿verdad? Mical descolgó a David por una ventana. Cuando David decidió un curso de acción, ella aquí tuvo que apoyarlo y ayudarlo a ponerlo en acción. La ayuda de Mical tuvo éxito, pues David huyó y escapó. Aquí está, lo elemental y fundamental. Ante situaciones de envidia, de celosía, tenemos que mirar un poco cómo nosotros nos confrontamos. Si somos o procuramos estar limpios, fuera de esa realidad de lo que significa la envidia y la maldad, ¿verdad? Y entonces, de ser también bien concretos en una ayuda para que la persona, como en el caso de David, pueda salvarse. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.